Hola, mis queridos videoyentes. Hoy es martes 2 de febrero del 2021. Estamos en plena pandemia, tal vez el momento más difícil de la pandemia que se ha vivido hasta estos momentos. Al menos en este país parece que así es, según lo indican las cifras. Pero voy a dar continuidad en este video a los 3 videos anteriores, con excepción de un intermedio que se me atravesó por ahí de un atardecer. Voy a continuar, decía, con el tema de la conciencia social y la moral revolucionaria. Y creo que es pertinente también hacer una aclaración que creo que no ha quedado muy claramente establecida en los videos anteriores. Y me refiero concretamente a la definición, ¿no?, de estos conceptos: conciencia social y moral revolucionaria. Cuando hablamos de conciencia, pues estamos hablando de un fenómeno de la cognición, es decir, del conocimiento, ¿no? Si tienes conocimiento, aunque sea nomás a nivel de noción, de algo, en este caso, de lo social, ¿no? Pero no basta con tener conciencia de lo social en sí mismo, sino también a la pertenencia que se tiene a ciertas estructuras dentro de lo social, dentro de la sociedad, y pueden ser estructuras económicas, clases sociales, estratos económicos, sistemas étnicos, ¿no?, a los que uno se afilia o no se afilia. Y creo que aquí es importante, pues, esto de la afiliación consciente a este tipo de estructuras sociales. Evidentemente, lo más elemental es que tengamos conciencia de nosotros mismos, ¿no? La conciencia individual. Otros ya le llaman personal, a mí no me gusta, por lo que les he platicado, de que la palabra persona viene del griego, que significa máscara, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver con la socialización, con la cara que les damos a otros, ¿no? O sea, no solo es la cara, pues es una metáfora también, decir la cara que le damos a otros. Cómo nos manifestamos, cómo interactuamos con los otros. La conciencia individual no necesita de todo esto. Incluso hay extremos de la conciencia individual, extremos, diría yo, egocéntricos, mezquinos, ¿no?, gólatras, y que se expresan en un dicho que a mí me parece muy ilustrativo: yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Cuando era yo muy chavito, creo que en la secundaria, pues yo ya me burlaba un poco de este dicho, porque en la pubertad estás eh, adquiriendo la conciencia de ti mismo, de quién eres tú como individuo, diferente de tus parientes más cercanos, con tus convivientes, digamos, ¿no? En términos cotidianos, papá, mamá, hermanitos, los primos, los tíos, ¿no? Todo lo que es la familia. De chavito, pues tú perteneces a esa estructura familiar y te identificas con ella y la defiendes a muerte, ¿no? De ahí que también las mentadas de madre sean una de las ofensas más resentidas, ¿no?, más usuales para ofender y más efectivas para ofender, ¿no? Eh, pero en buena parte el desarrollo del individuo implica no solo reforzar esta conciencia individual por sí misma, sino empezar a reforzarla a partir de las identidades que tenemos con otros, es decir, cómo nos identificamos con otros, que ya no son necesariamente de nuestra familia, suelen ser el grupo de amigos, suele ser el grupo de compañeros escolares, los maestros, los vecinos, en fin. Y mientras más interacciones tenemos con los otros, mejor vamos desarrollando nuestra personalidad si somos conscientes de ello, ¿no? Y tal vez una de las nociones más difíciles de la conciencia social sea lo que Marx y Engels llamaron la conciencia de clase, es decir,
la conciencia de clase social, a qué clase social perteneces. Y no es que tú tengas las posibilidades, son muy pocas personas, creo yo, que tienen las posibilidades de tener contacto con miembros de distintas clases sociales, ¿no? Tal vez ya en la vejez uno dice, pues sí, yo he tenido contacto con el campesinado, con la clase obrera, con los burócratas, con los empresarios, con los pequeños negociantes que tienen su changarrito, su puesto de ventas, o con los grandes empresarios, con la gran burguesía, o bien con miembros de la aristocracia, o bien con gente que vive de sus rentas, ¿no? Que rentas casas, que renta automóviles, en fin. Decía que esto no es fácil porque aquí sí ya se requiere estudios específicos de la estructura social, de cómo se estructuran las sociedades. Y tampoco en esto hay un consenso generalizado, ¿no? Porque muchos, ustedes lo habrán oído, hablan de las clases altas, las clases medias, las clases bajas y sus subdivisiones, alta, 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 media, alta, baja y así, ¿no? Y así hasta el infinito las subdivisiones. Sin embargo, lo que parece estar actuando en la dinámica social no son estos estratos socioeconómicos, que me parece que es un nombre más correcto llamarlo así, y que sí es una herramienta analítica, sí te sirve ubicar cuál es el nivel de ingresos, el quantum, digamos, de la riqueza social que se posee, ¿no? ¿Por qué riqueza social? Porque la riqueza se produce socialmente, aunque te la apropies individualmente. Ajá. Por eso se habla del el nivel de la riqueza social que se posee como un elemento para determinar la clase social, pero no es solo eso, más importante que eso, es el lugar que se ocupa y la función que se desempeña dentro de un proceso productivo, distributivo y de consumo determinado. Entonces aquí el análisis se va haciendo complicado, ¿no? Eh, pero no complicado a nivel de lo imposible, ¿no? Eh, simplemente hay que tener un concepto rico, profundo, de lo que son las clases sociales y tratar de ser muy honesto consigo mismo para identificar a qué clase social pertenece uno y que a lo mejor es la clase social a la que uno no quisiera afiliarse, pero esa pertenece objetivamente. Yo sí les pudiera decir que durante mucho tiempo, durante muchos años en mi juventud, yo renegaba de la clase social a la que pertenecía. Todavía hoy tengo resabios de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque soy miembro de la pequeña burguesía. ¿A qué se le llama pequeña burguesía? Pues a aquellos que tienen un nivel de ingresos, un nivel socioeconómico elevado, ¿no? Elevado dada la relación con el resto de la población, ¿no? México es un país que está muy cargado de gente pobre. Se habla que más del 50% de la población, estamos hablando de más de 60 millones de habitantes de este país, que viven por debajo de los niveles de pobreza. Es decir, entre los grupos acomodados, digamos, y los grupos más oprimidos, más pobres, ¿no? Se estableció un límite, no, ahorita no sé en cuántos dólares, porque esto lo han medido en dólares siempre, ¿no? Porque es la moneda ideal y universal del intercambio monetario, ¿no? Entonces, pues lo miden en dinero, ¿no? Y pues, el dinero por excelencia es el dólar, ¿no? Hasta la fecha. Entonces decía yo que la mitad o más de la mitad de la población mexicana está por abajo de estos límites de pobreza. Es decir, ya no les alcanza su nivel de ingresos para sostener las necesidades básicas de una familia o de un individuo. A los que están por arriba de ellos,
se les ha dado también en llamar la clase media o la pequeña burguesía. Yo prefiero llamarla la pequeña burguesía porque el estilo de vida al que aspiran estas clases medias, estos sectores intermedios de la sociedad, es el de las clases altas, el de la gran burguesía. De hecho, si ustedes examinan tantito la publicidad comercial que hay en los medios masivos de comunicación, sobre todo en la televisión, pero también en el radio, también en los espectaculares, en los periódicos, en las revistas, se van a encontrar que lo que nos quieren vender, lo que nos tratan de convencer a través de la publicidad, es de adquirir bienes de consumo propios de esas clases altas. Y por alguna razón, la conciencia social que yo fui desarrollando me decía que la clase social a la que yo pertenecía no era una clase admirable según mis valores, según mi moral social. ¿Por qué no? Yo estoy convencido de que esto tiene que ver mucho con mi propia biografía. No voy a entrar en muchos detalles sobre ello ahora, pero sí recuerdo que cuando mis padres, haciendo un esfuerzo económico bastante fuerte, ambos eran maestros a nivel de secundaria, eran maestros de secundaria, aunque mi padre ya ocupaba algunos puestos importantes dentro de la Secretaría de Educación Pública, y tenían sus plazas de tiempo completo, es decir, ya habían llegado al tope del escalafón, ¿no? Magisterial, de tal manera que tenían un buen nivel de ingresos, y entonces pudieron hacer el esfuerzo de dejar de rentar una casita en una colonia, en ese entonces alejada del centro, la colonia Sifón, que colindaba todavía con campos de cultivo, con ejidos, ¿no? Esta colonia. Calco era en ese entonces se llamaba delegaciones, o hoy sería una alcaldía, ¿no? Muy rural. Todavía recuerdo la primera casa que rentamos en esa colonia, a donde yo llegué cuando estaba cursando el segundo año de primaria. La casa estaba precisamente hasta donde llegaba el pavimento. De ahí en adelante, la colonia seguía, pero lo que se rompió era lo que le llaman el continuo urbano, es decir, se acababa el pavimento, por lo tanto se acababa de alguna manera la calle, porque también desaparecían las banquetas. Ya estaban algunas casas construidas, alineadas en esas manzanas, pero ya no continuaba la obra urbanística, digamos, ¿no? Pavimento, aceras, sí había alumbrado, pero ya el alumbrado de ahí en adelante ya eran postes muy rudimentarios de madera, incluso se utilizaban algunos árboles para pasar los cables y llevar luz eléctrica a las casitas muy precarias que estaban más allá de donde estaba nuestra casa. Y había muchos desarrollos residenciales, ¿no? De vivienda de clase media, media y de clase media alta, en lo que se conocía ya entonces como ciudad satélite, el municipio de Naucalpan, el municipio de Atizapán, ¿no? El municipio de Tlalnepantla, pero esto era todavía en Naucalpan, en el Estado de México. Mis padres hicieron un esfuerzo grande en términos económicos y lograron comprarse una casa que todavía estaba en construcción, es decir, la agarraron en preventa, en una colonia que se llamaba Fraccionamiento Residencial Bulevares, ¿no? Analícenle a las palabras, ¿no? Fraccionamiento porque había un terreno grande y se fraccionaba en pequeños lotes para construir en ellas casas, viviendas, ¿no? No vecindades, viviendas. ¿Por qué residencial? Pues porque eran para residir, para que la gente viviera allí. Sin embargo, aquí en México,
la palabra residencial o la palabra residencia hace alusión a una casa grande, donde va a vivir una familia de buenos recursos económicos, ¿no? Y estas casas pues eran de 2 pisos, 4 recámaras, un cuarto de servicio con su baño, es decir, cuarto para la servidumbre doméstica. Jardín frontal con espacio para estacionar un coche, ¿no? Eran terrenos de 220 metros cuadrados, no eran pequeños, tampoco eran muy grandes, ¿no? Y eran casitas de alguna manera en serie, ¿no? Eran 5 o 6 modelos que se repetían así a lo largo de todas las manzanas que se construyeron en ese fraccionamiento. Mis padres, los dos de origen rural, mi padre nicaragüense, de un pueblito muy pequeñito, que era un pueblo cafetalero, incluso cuando yo lo fui a conocer en 1979, muchos años después de lo que les platico, seguía siendo un pueblito cafetalero, ¿no? Que vivía básicamente de la producción de café y de la agricultura, otros tipos de agricultura, sembraban maíz, sembraban arroz, sembraban frijol, una sociedad muy parecida a la sociedad mexicana, ¿no? Al menos en su fenotipo, son mestizos, hablan el español, el castellano, pues, y yo conocí y vi gente muy sencilla, muy poco presuntuosa, digamos, ¿no? Poco presumida. Me encantó, pero bueno. Ese es el origen de mi padre, ¿no? Y el de mi madre es la ciudad de Tixla, que hasta la fecha sigue siendo una ciudad, si bien es una ciudad ya más o menos grandecita, yo calculo que debe tener unos, la verdad no sé, pero debe tener arriba de 20,000 habitantes, seguro. Y tiene ya un proceso de urbanización importante, también tienen su drenaje, su luz eléctrica, su alumbrado público, sus calles pavimentadas o empedradas, todavía tienen algunas calles empedradas. Y aunque mucha gente trabaja, el campo es una región muy fértil, muchos otros trabajan ya en los servicios, ¿no? Hasta donde yo sé no hay una industria grande en Tixla, pero estoy hablando también de un pueblito. En aquellos años era un pueblito, hoy es una ciudad, donde la gente también es muy sencilla y es poco presuntuosa y es muy apegada a las tradiciones culinarias, a las tradiciones de vestimenta, a las tradiciones festivas, ¿no? En cambio, cuando nos fuimos a vivir a Bulevares, llegaron una serie de familias que eran como nuevos ricos, ¿no? Si bien ninguno era, bueno, alguno que otro eran verdaderamente potentados, o sea, con una capacidad de consumo, con una riqueza monetaria mucho más elevada que la que teníamos nosotros, se sentían de la alta sociedad, ¿no? Eran familias muy tradicionales, ¿no? Donde el padre era el que llevaba la lana, el que llevaba el sustento, digamos, ¿no? Y la madre se encargaba de administrar la casa y no tanto ella misma laborar en la casa, sino que tenían sirvientas. Conocí una familia que tenía hasta 4 sirvientas, ¿no? Y claro, las amontonaban ahí en el pequeño cuarto de servicio, o bien tenían una de planta y otra de entrada por salida, y las señoras pues eran elegantes, guapas, jóvenes, ¿no? De salón de belleza, compraban su ropa en los grandes almacenes. Cuando llegamos ahí todavía no existía la plaza satélite, ni ninguna de las plazas que hoy son hasta centros de diversión, ¿no? Lugares para pasear, entre aparadores, ¿no? Entre un bombardeo de luces y de ofertas para que compres y compres y compres, ¿no? Y como nosotros no éramos así, ¿no? Ni mis hermanos, ni mis papás, ni yo, sí nos maltrataban, sí nos discriminaban. Recuerdo una vez, estábamos jugando con unos vecinitos, que el papá era un excelente comerciante, él
Vendía medias, vendía ropa, se metió a distintos negocios y le iba muy bien al hombre. Era un excelente vendedor. Y tuvo 7 hijos y a todos los mantuvo bien y los vestía bien y los mandaba a escuelas particulares, ¿no? Era una familia que gastaba muchísimo dinero. Pero además eran muy bonitos, muy guapos, ¿no? Algunos de ellos eran muy güeritos y otros eran un poquito más morenitos, ¿no? Entonces hay un momento en que estamos jugando fútbol ahí frente a la casa de junto de estos amigos. Y pues tirábamos el balón y la portería era precisamente la puerta del garage de esa casa. Y pues pegaba en la reja la pelota cada vez que tirábamos un gol, ¿no? Un tiro de gol, pues. Entonces de pronto se asoma la mamá de la señora de esa casa y nos grita y nos dice groserías, ¿no? Ay, son unos indios, son unos nacos pelados. La palabra naco se empezaba a usar. Hace poco oí que decían que la palabra naco se empezó a usar en los 50. Según yo, no. Según yo, se empezó a usar a finales de los 60 y principios de los 70. Y claro, esta palabra es una palabra despectiva hacia las personas que todavía traen orígenes o tradiciones o resabios, pues digamos, indígenas, de los pueblos originarios, ¿no? Ya sea en su apariencia física, ya sea en su vestimenta, ya sea en su forma de hablar, en el acento que se tiene en el habla, pero sobre todo, pues se le dice naco al que, siendo de un origen, digamos, popular, humilde, y de pronto quiere aparentar ser de una clase social a la que no pertenece, de una clase social más elevada, ¿no? A estos se les llaman nacos, se les llamó nacos, porque solían ser de mal gusto, porque según esto el buen gusto lo definía la gente bonita, ¿no? Que luego de bonita tenía nada, ¿no? Y el buen gusto pues era más bien la imitación y la aspiración de tener cosas como las que tienen las clases más acomodadas. Bueno, la señora nos dice un montón de cosas, ¿no? Entonces, uno de mis hermanos y yo le contestamos a la señora, ¿no? Ya ni me acuerdo qué fue lo que le dijimos cuando nos dijo, nacos, váyanse a jugar a otro lado. Así le dijimos, no, no nos vamos a ir a jugar a ningún lado porque la calle es de todos y estamos jugando en la calle, ¿no? Y todavía me dice, pues hagan favor de irse a jugar a otro lado porque están maltratando mi reja. Y yo le dije, señora, por muy fuerte que le peguemos a la reja con la pelota, no le va a pasar nada. Su reja es de metal y la pelota está llena de aire y es de hule, ¿no? Entonces, como estábamos jugando con su vecinito de junto, hijo del comerciante que les decía, le dice, ay, pues yo no sé desde cuándo tú te juntas con paleteros. Nos dijo paleteros a nosotros. Yo nunca tuve conflicto con los paleteros, ¿no? A mí los paleteros me caían bien. ¿Por qué? Pues porque te vendían paletas. Y no faltaba el paletero que te la dejaba más barata o que te la fiaba, ¿no? Incluso hasta te la regalaba alguna paleta, ¿no? Yo en varias ocasiones tuve oportunidad de comerme una paleta regalada por el propio paletero, ¿no? Pues claro, llegábamos en tropel, no sé, 5, 10 niños, ¿no? ¡Ah, la paleta!, ¿no? Entonces, pues después de que compró, de que vendió 6, 7, 8 paletas y veía que uno pues no tenía dinero para comprar, a mí me la regalaron varias veces, ¿no? Entonces, yo tenía buena onda con los paleteros. Entonces cuando nos dicen paleteros, pues yo no entiendo, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere si los paleteros son re buena onda? Y entonces, el vecinito consentido, al que le dijo, ¿desde cuándo te juntas con paleteros? No se lo dijo a ella porque tampoco se atrevía a faltarle el respeto. Pero se voltea entre nosotros y dice, desde que usted me agarró el palo y yo me sentí paleta.
A mí me encantó, ¿no? La ocurrencia. ¡Ah, ja, ja, ja! Le hubieras dicho, no, ¿cómo crees? Me acusa con mi mamá, bla, bla, bla. Esto se los cuento un poco para que ubiquen cómo era la vivencia que teníamos frente a esta clase media, a la que yo ya pertenecía. Yo vivía entre ellos, ¿no? Pero de alguna manera, eh, porque mis padres eran maestros y no eran comerciantes y no eran gerentes y no eran dueños de negocios, ¿no? Pues ahí andaban haciendo sus esfuerzos mis papás para hacerse de algún carrito, ¿no? Chiquito, viejito, bochos, básicamente. Ahí llegamos con mi padre se compró un coche ruso que se vendía en aquellos años, un coche soviético, que se llamaba Mosvich o Moscovich, el hijo de Moscú. Eran unos coches, pues no bonitos, pero eran coches pues, buenos y baratos. Pero pues evidentemente pues venían del bloque comunista y quienes sabían eso pues despreciaban a esos comunistas que se habían comprado un Mosvich, ¿no? Y además el coche se descompuso y ya no se consiguieron refacciones porque eh, no sé cómo estuvo el bis del negocio pero el caso es que la compañía que fabricaba estos automóviles en la Unión Soviética pues dejó de mandar refacciones. Entonces pues estuvo, híjole, años el coche de mi papá estacionado en el garage de la casa. Mientras aquellos metían al garage de su casa, pues coches de modelo reciente y casi todos de origen americano. Ford, de General Motors, o de la Chevrolet, de la Chrysler, ¿no? Qué sé yo. Y muchos de ellos cambiaban de coche cada año, ¿no? Al año que salían los nuevos modelos, cambiaban su Mustang, su Ford Galaxy, ¿no? Y mis papás, pues después del Mosvich, pues simplemente se empezaron a hacer de bochitos, ¿no? Se compraron un bochito, luego se compraron otro, ya había dos bochitos en la casa, ¿no? Pero pues nada que ver con los que tenía un Dodge Charger, ¿no? Y un Ford Falcon, ¿no? Para la mamá, qué sé yo. También cuando empezábamos a jugar ya con las niñas, las vecinitas de la edad, ¿no? Estoy hablando de grupos que oscilábamos entre pues, los 7 años que habrá tenido mi hermano eh, menor en ese entonces, 9 yo, 11 mi hermano mayor, y tal vez el más viejo de los que se juntaba con nosotros habrá tenido 13, 14 años. Entonces era un rango de edades bastante variado, diverso. Pues de pronto, las mamás de las niñas les prohibieron salir a jugar con nosotros. Porque salíamos y jugábamos bote pateado, el stop, ¿no? Y solíamos jugar pues ya hacia el atardecer, ya hacia el anochecer, y corríamos y nos echábamos de gritos y como, sobre todo cuando jugábamos bote pateado, se trataba de patear un bote y correr a esconderse, pues tú tratabas de esconderte con la niña que te gustaba, y la niña que te gustaba trataba de esconderse contigo, ¿no? Claro, unos eran más socorridos que otros, pero esto hizo que las mamás sospecharan, ¿no? De estos, ya nos empezaban a decir marihuanos, y nosotros ni idea de qué era la marihuana en ese entonces, ¿no? Eh, Inventaron que éramos borrachos, que éramos mujeriegos, y no era cierto, éramos de lo más ingenuo y de lo más tímido frente a las niñas, ¿no? Entonces, estoy seguro que de ahí me viene esa capacidad de identificar estos rasgos egocéntricos, egoístas, ¿no? Esta inconsciencia social de esta clase social, ¿no? No son conscientes de que pertenecen a una clase media y de que están muy lejos de las clases altas, de la gran burguesía. Todos ellos eran de alguna manera empleados en grandes compañías o en el gobierno, ajá, y eran muy poquitos los que tenían su negocio propio. Y no eran los grandes negocios, los dueños de grandes negocios
vivían en el fraccionamiento siguiente, en Ciudad Satélite, donde las casas no eran en 200 metros cuadrados, eran terrenos de 500 metros cuadrados, dos salas, casas verdaderamente opulentas, digamos, ¿no? Y el nivel adquisitivo de estas personas pues, andaba en otro rubro, ¿no? Pero estas aspiraban a ser. Y claro, veían con admiración y adoración a las clases más altas, estas sí que miraban para arriba, ¿no? Y despreciaban a lo que era como ellos, o bien ellos lo consideraban inferior, ¿no? Entonces creo que me hice muy sensible allí. Sin embargo, esta todavía no era una conciencia social muy clara, ni mucho menos una moral revolucionaria, ¿no? Yo simplemente dejé de saludar a las señoras, ¿no? Algún que otro señor que saludaba amablemente, pues sí, le daba los buenos días, las buenas tardes, ¿no? Buenos días, don Caco, ¿no? Buenos días, don Toño. X. Pero a casi ninguna señora le dije yo la palabra, ¿no? ¿Por qué no? Porque me caían mal. ¿Y por qué me caían mal? Por presumidas, ¿no? Y porque nos quitaron la posibilidad de empezar a socializar con sus hijitas, ¿no? Bajo acusaciones falsas, bajo difamaciones que nos hacían a nosotros. Estudio en escuela secundaria anexa a la normal superior, que es una escuela oficial, pero una escuela que parece particular. Les decía yo alguna vez que era una escuela que tenía acceso a las instalaciones de la escuela normal superior. Era la escuela experimental de la escuela normal superior, es decir, su nivel académico era muy elevado. Su plan de estudios era diferente al de todas. Su uniforme era distinto. Era un uniforme que nos gustaba porque era chamarra con cierre al centro, de rompevientos azul marino, bolsas laterales, ¿no? Eso ya era suficiente como para decir, wow, qué buen uniforme. Había alberca, había un auditorio, había un observatorio astronómico, los laboratorios de biología, de física y de química estaban muy bien equipados, ¿no? Y también teníamos una planta docente pues, buena en el concepto que imperaba en aquel entonces. Bueno, el maestro que sabía controlar la conducta de sus alumnos. Bueno, el maestro que se echaba toda la hora de clase y poniéndole mucho énfasis al control de la conducta, ¿no? Y entró en 1968, pocas semanas después de la matanza del 2 de octubre. Un hecho que sí me pegó, que yo creo que les pegó a todos los niños de esa edad en diferente medida. A mí me pegó muy fuerte porque, sobre todo mi padre, siempre fue un hombre atento a la política, ¿no? Y siempre se afilió a la izquierda. De hecho, él tuvo participación en la insurrección sandinista que se venía gestando desde por lo menos 1930, cuando se entroniza el primer Somoza en su tierra. Él es muy joven, se viene a estudiar a México y desde México pues empieza a apoyar a sus familiares que de pronto necesitan salir a estudiar y venían a México, pero también a los opositores al régimen que tenían que salir huyendo del país porque pues eran perseguidos para ser asesinados, ¿no? O encarcelados. Entonces él siempre estuvo vinculado a ello. La familia de mi mamá también, por su lado, ¿qué les digo yo? Una de mis tías fue vecina en la ciudad de Chilpancingo de la familia Sandoval, de donde es Irma Heréndira, ¿no? La actual secretaria de la Contraloría. Y conocimos a la familia Sandoval. El viejo Pablo Sandoval era un hombre que militó en el Partido Comunista desde muy joven, era un doctor excelente y una excelente persona. Y bueno, mi familia tendía a eso, entonces tenía yo ya cierta sensibilidad sociopolítica, digamos, y una inclinación a la izquierda. Una inclinación a entender, como lo dije en el video pasado, en el antepasado, no me acuerdo, que no era cierto que siempre ha habido pobres y ricos, ¿no?
y que no es cierto que no se puede hacer nada para eliminar esta diferencia, que lo que era muy cierto era que sí se puede, si no eliminar, disminuir la brecha entre pobres y ricos, y no solo se puede, se debe. De ahí mi inclinación hacia las ciencias sociales, ¿no? Hacia la historia. Entonces, en la secundaria, pues ya se dan también algunas experiencias que ya empiezan a tener tonos políticos, ¿no? Son vivencias mías, ¿no? Tal vez la primera fue... Teníamos una maestra de historia en primer año. Buena maestra de historia, porque nos platicaba la historia como cuento. A mí me gustaba oírla. Pero hubo un momento en que la pobre andaba con problemas de garganta, ¿no? No sé si laringe, faringe, ¿no? De la voz. El caso es que se llevaba una bocina con un micrófono para poder dar la clase. En ese entonces, pues, las clases eran las cátedras que impartían los maestros, ¿no? Entonces, en algún momento en que la maestra llega a clase, deja en el escritorio sus cosas, incluyendo su bocina, ¿no? Y pues se sale, ¿no? Se va a hacer no sé qué. Y mi cuate, un tal Noceda y yo, pues nos acercamos al micrófono, lo encendemos y empezamos a imitarla, ¿no? Tenía un dicho, ya ni me acuerdo cuál era la frase que repetía mucho, era su estribillo, digamos, ¿no? Vamos a pensar, ¿qué cosa? No era ella, esta fue otra maestra, pero hagan de cuenta, ¿no? Que decía. Y entonces el cura Hidalgo dijo, ¿qué cosa? Y no lo estaba preguntando, como era su muletilla para darse tiempo de pensar que seguía, ¿no? Para decir. Y en eso estábamos nosotros burlándonos, haciendo parodia de ella, cuando regresan. Bueno, nos pone una regañada también bastante severa, pero no pasa a mayores. Simplemente nos regañan, nos dicen muchas cosas. Nosotros lo resentimos, claro está. Y pues, como mi mamá y mi papá trabajaban en la misma secundaria, pues cuando llegó, nos vamos a casa, nos vamos de la escuela a la casa, pues ya estaban enterados de lo que yo hice, ¿no? Porque me fue a acusar con mi mamá. Ay, Cuauhtémoc, pero ¿cómo te atreves? Es una falta de respeto. Y yo, no, era una travesura, Chihuahua. Y luego mi papá me dice, ¿no sabes quién es la maestra, Olivia Peralta? Yo, pues no, pues es la maestra de historia, ¿no? No, dice, es la esposa de José Revueltas. ¿Y quién es José Revueltas, no? Ay, Cuauhtémoc, dice. Entonces ya mi papá me platica, ¿no? De la obra literaria y de la obra política de José Revueltas. Un luchador social, perseguido, encarcelado, era preso político en ese momento, porque fue de los maestros de la UNAM que fueron arrestados por estar participando y apoyando el movimiento estudiantil del 68, y muchos de ellos estuvieron presos hasta entrados los años 70, ya con el régimen de Luis Echeverría. Entonces, pues yo me impacto, ¿no? Porque dije, no, pues tú eres gente muy admirable. Sí, sí, ¿y por qué te regañó? Y pues ya le dije, pues es que... Ay, guau. Sí, a lo mejor se excedió la maestra, pero ya no seas travieso, o sea, respeta las cosas de los maestros, ¿no? En fin. Esa fue una primera experiencia donde yo me enfrento a la autoridad. Claro, a la autoridad escolar. Yo ya me había enfrentado a otras autoridades, las autoridades familiares de mi colonia. Y no eran enfrentamientos rudos, ni nada que se le parezca, ni siquiera llegaban a discusiones, ¿no? Simplemente a verlos feo, retirarles el saludo, cosa que supongo que ellos les tenía muy sin importancia. Pero aquí ya hubo un enfrentamiento con la autoridad escolar, mi autoridad. Y luego hay otro caso, ya en el segundo año de la secundaria, donde yo salgo del salón porque no habíamos tenido clase, el maestro no llegó, estuvimos en
en el salón, porque se nos indicaba así, si no hay clase ustedes tienen que estar en su salón, no pueden salir al patio. Pero cuando viene el descanso, ¿no? Les platicaba yo que eran clases de 50 minutos por 10 minutos de descanso entre cada clase. Y al sonar la chicharra para la salida al descanso, pues muchos de mis compañeros se fueron, ¿no? Se fueron al patio a jugar, ¿no? A hacer lo que hacen los adolescentes. Y yo me quedé en el salón. Transcurrió todo el descanso cuando vuelve a sonar la chicharra. Era un sábado. Y los sábados se juntaban en el turno matutino los dos turnos, el matutino y el vespertino. Entonces yo salgo del salón y esperando a que llegaran mis compañeros, porque era también parte del reglamento que teníamos que formarnos en la fila de los niños, la fila de las niñas, ¿no? Antes de entrar al salón de clase, no podíamos entrar libremente. Tenía que llegar el maestro, revisar que estuviéramos limpios, que no estuviéramos sudados, que no estuviéramos desfajados, en fin, ¿no? Y entonces ya nos daban pase al aula a ocupar nuestros pupitres. Entonces yo salgo y me recargo en la pared de enfrente a la puerta de mi salón, esperando a que llegaran mis compañeros y empezáramos la formación. Y de repente viene un maestro de la tarde, yo ya lo había identificado como que era un maestro de la tarde, no sabía su nombre ni la materia que impartía, y viene caminando por el pasillo y al verme, se va derechito contra mí, me agarra del copete, me jalonea y me dice, ¿se siente usted un arriero? ¿Es un arriero? ¡Cállese! ¡No esté chiflando! Y pum, y me avienta, ¿no? Y me pego muy leve con la pared en la cabeza, ¿no? No me lastimó, no me asustó, me sorprendió. Estaba yo sorprendidísimo, ¿no? A lo mejor por eso no me dolió nada, ¿no? Pero mis compañeros que alcanzaron a ver, no. Teníamos la clase de orientación vocacional, que nos lo daba un maestro que yo le decía el sapo, porque era un auténtico sapo, era muy moreno, tenía una gran papada, ¿no? Y con granos, ¿no? Y era muy aburrido, no nos gustaba su clase y no nos orientaba a nada, ¿no? Ni la conducta, ni la opción vocacional, nada. Nos caía mal. Teníamos clase con él. Y cuando empieza la clase, mis compañeros no lo dejan, ¿no? Porque inmediatamente empiezan a denunciar a este maestro. Entonces, no lo puedo creer. El maestro Gamaliel es maestro de civismo. Él sabe del buen comportamiento. No lo creo. A ver, Jerez, ¿es cierto que te jaloneó de copete y te aventó contra la pared? Sí, maestro, sí. ¿Por qué? ¿Qué estabas haciendo? Pues no sé, le dije, yo no sé qué estaba haciendo. Él simplemente me dijo que si yo era un arriero y que me fuera a chiflar al campo o al cerro. Eso fue lo que me dijo el maestro. Se corrió la voz y luego en otro descanso me encuentro a unos compañeros de tercer año, o sea, del grado superior, que te golpeó Gamaliel. Dije, pues no me golpeó, me jaloneó del copete y me dio un empujón hacia atrás, no me lastimó, no, nada. ¿Que por qué estabas chiflando? Digo, pues es que yo no me acuerdo haber estado chiflando. A lo mejor sí salí chiflando inconscientemente, no involuntariamente. Y eso explica por qué el tipo cuando me ve chiflando, va y me zarandea, ¿no? Bueno, los chavos dijeron que le iban a pegar, que lo iban a esperar a la vuelta de la esquina, ¿no? Para darle una golpiza, que le iban a averiar su automóvil, ¿no? Pero yo dije, pues no, ya déjenlo, ¿no? Pero cuando se entera mi papá, corre la voz de que le va a romper la madre, ¿no? Y eso me lo dijo mi papá. Dice, ya ando diciendo, dice, donde me encuentro yo a Gamaliel le voy a romper la madre, porque eso no se hace.
Y no tanto porque eres mi hijo, sino porque eso no lo hacen los maestros. Mi papá era orientador también en esa escuela, pero un orientador de otra onda, era muy buena onda. Mi papá era un pedagogo libertario, pionero, ¿no? A su tiempo. Y estaba convencido de que el castigo físico debe ser absolutamente proscrito en las escuelas, ¿no? Sobre todo la violencia. 2 semanas, 1 o 2 semanas después, un domingo, estoy yo en mi cuarto, suena el timbre, entonces se asoma mi mamá o alguien y yo digo que alguien pregunta por el maestro Jerez. No era raro que lo fueran a buscar a su casa, mi papá. Entonces algo que se sientan, que mi papá como que levanta la voz, está hablando brusco, ¿no? Y el otro como que con la voz bajita así, ¿no? De repente me pega un grito de mi papá, ¡Cuauhtémoc! Yo estaba en mi cuarto. Y pues bajo, ¿no? Y me encuentro al maestro Gamaliel sentado así en la orilla del sillón, ¿no? Con un par de botellas de brandy y de vino que le había llevado a mi papá, porque quería disculparse con mi papá. Entonces me dice, a ver, aquí está el maestro Gamaliel, ¿lo conoces? Y le digo, pues no lo conocía, le digo, hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Y me dice, sí, pero entiende, confiesa, tú saliste chiflando del salón de clases. No. Claro que sí, yo te vi, te oí clarito, tú venías chiflando. Digo, no, pues ni sé chiflar. Digo, sé chiflar así, pero así como usted dice, no. Pues yo no sé, pero tú venías chiflando. Entonces mi papá lo interrumpe y dice, mira, dice, sea o no sea, el hecho de que un muchacho esté chiflando en el pasillo no es motivo para que tú lo golpees. Es que no lo golpeé, Jerez. Nada más le di un jalón de copete, también me aventó, le dije. ¿Te lastimé? Digo, pues no me lastimó, pero sí hubo un jalón de cabellos y un empujón, ¿no? Me dice, ¿ves? Dice, y solo porque viniste y porque creo que vas a recapacitar, porque esto no debe ser, dice, no debe ser con nadie, dice, y si lo hiciste con mi hijo, te salvaste de que te rompiera la madre, cabrón. No, Jerez, no digas eso, mira que yo te admiro y que te quiero, que bla, bla, bla. Dice, ok, acepto tus disculpas. Discúlpate con el muchacho. Y yo, ay, güey, ¿no? Qué buena onda. Dice, Cuauhtémoc, discúlpame por favor. He estado muy tenso y hice algo que no debía haber cometido contigo. No sabía que eres el hijo de Jerez, si no, nunca lo hubiera hecho. Y entonces mi papá lo vuelve a regañar, ¿no? Y dice, si no es porque sea mi hijo, es que es como ninguno, cabrón, ¿no? Sí, Jerez, tienes razón. Entonces ya mi papá me dice, bueno, ya, vete, vamos a seguir platicando acá. Ya se platicaron, se reconciliaron, ya no hubo problema, ¿no? Pero ahí hubo un segundo esbozo de un conflicto con la autoridad que yo tuve. ¿Por qué tuve conflicto con la autoridad? Por una inocentada de mi parte. Yo hasta la fecha no recuerdo haber salido chiflando, pero sí reconozco que a lo mejor chiflé sin haberlo pensado. Sí, yo tenía la mente en las materias, en las tareas que tenía pendientes, en las muchas muchachas de las que ya me había enamorado en la secundaria, ¿no? Cosas de esas, ¿no? A esa edad pues uno hace cosas inconscientemente, ¿no? Yo chifle, seguramente, sí. Hay una segunda experiencia que vale la pena platicarles en la secundaria, donde se me va consolidando la conciencia social, aún sin tener plena conciencia de ello, ¿eh? Hasta este momento yo no tengo plena conciencia de que esto era parte de la conciencia social, o era el germen de mi conciencia social, y también de mi moral revolucionaria. La moral revolucionaria en ese entonces para nosotros se reducía a admirar a los que planteaban cosas distintas para la juventud, en particular los grupos de rock, los Beatles, los Rolling Stones, el Grand Funk Railroad, Bob Dylan, Joan Baez, ¿no? O sea, la música juvenil, que estaba empezando a desarrollarse con gran potencia ya en aquellos años, finales de los 60.
Y por otro lado, pues también la admiración que se tenía hacia personas como el Che Guevara, básicamente el Che Guevara, ¿no? Ya se había hecho un ícono de la rebeldía, un ícono de la juventud. Pero pues yo no asociaba, ¿no? Estas vivencias con una moral revolucionaria que le estaba yo, digamos, empezando a desarrollar, sin ser muy asiduo a ello, sino simplemente por las influencias, por las apariencias de estos personajes. Los greñudos, barbudos, fachudos, ¿no? Entre guerrilleros y hippies. Y claro, las muchachas a la moda, ¿no? Las que usaban sus pantaloncitos entalladitos o sus minifaldas, ¿no? Sus cabellos largos, sueltos, ¿no? Modelo que hasta la fecha me sigue pareciendo extraordinariamente bello. Pero de esta segunda experiencia, la planilla negra, les voy a platicar en el siguiente video. Y así, pues ya por fin cumplo una complacencia que le prometí a uno de mis compañeros de la secundaria, porque él ve mis videos, creo que no está suscrito aquí a YouTube, pero yo se los mando a su WhatsApp y me los aplaude mucho y una vez me pidió que hiciera un video sobre la planilla negra en la escuela secundaria anexa a la normal superior. Creo que ahí fue donde ya, por fin, esta conciencia social se convirtió en una identidad política. Y claro, esto se consolida en el CCH, pero también son anécdotas que vendré platicando después. Nos vemos, espero que pronto.